Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Salón de la Noche, y como anunciamos ya tenemos nuestro CE a la ingeniera Susi Gatón, quien es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda ACOPROVI. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Bienvenida, gracias por la ingeniera. invitación, muchas gracias. Hablamos tras bastidores de que usted es la primera mujer que ocupa esa posición en un sector tan competitivo y tan lleno de hombres, tan machista. Sí, así es. Pero yo estuve en la junta directiva por muchos años. Yo creo que me tocaba. Ya. Le pasa a la rectora de la la universidad, UAS. de la UAS, Y- que estuvo también haciendo sus gestiones por muchos años. Sí. Ingeniera, antes de entrar en algunos temas que tenemos programados y que a veces hay temas que son de momento, que son coyuntural, y es a raíz de las últimas denuncias y preocupaciones de medios de comunicación en torno a las diferentes obras que ha construido el gobierno a través de la OISOE y a través de otras instituciones constructoras del Estado, y que las mismas han tenido auspicio de construcción y que se han asentado precisamente en estos días que ha estado lloviendo mucho y se ven las filtraciones, los problemas. Y la pregunta que me surge es la siguiente: ¿eso pasa en las constructoras privadas, en los proyectos privados? ¿Pasan esos problemas? Yo te daría dos razones. La calidad de la supervisión es fundamental. Generalmente se contratan supervisores externos y eso es determinante, la calidad de la supervisión. Y también con el tema del cambio climático se están produciendo más lluvias. De hecho, el lunes pasado cayó el agua que cae prácticamente en el Distrito Nacional todo el año. Entonces, tenemos que mejorar los diseños pluviales de las edificaciones. Tenemos que ampliarlo. Tenemos que incorporar más pozos. Tenemos que realmente revisar los diseños pluviales. Porque cada vez esta situación se va a agravar, sí, y si tú tienes los diseños convencionales y no prevé que el cambio climático te va a producir más lluvias, entonces ahí hay un déficit. Hay una revisión necesaria de los diseños pluviales de las edificaciones y también de la ciudad. Realmente nosotros estuvimos colaborando el lunes pasado, después del lunes, después que abrieron el puente flotante, llevamos como 100 hombres del sector de ACOPROVI para apoyar al síndico, al alcalde en la recogida de plásticos. Excelente. Eso fue, a mí me impresionó la cantidad de plásticos, de botellitas y de foam. Realmente es doloroso, porque yo creo que lo más importante es la educación de la gente para que disponga adecuadamente de la basura, porque de lo contrario no hay actividad de ninguna alcaldía que pueda resolver ese tema si no se educa. Sí, pero hemos escuchado las opiniones de algunos expertos ambientalistas y sobre todo de expertos en el área, y lo que dicen es que lo que ha faltado es una voluntad para corregir este tema, porque ellos dicen que la basura es un negocio, la basura es rentable, es una industria. Entonces yo lo que entiendo es que es cierto, vamos a invertir está en el esa reciclaje. El reciclaje de la basura es importantísimo, del plástico, de las fundas plásticas, de los escombros de la construcción. También ese reciclaje es importantísimo, porque en vez de tú producir arena de mina o arena de río, es mejor triturar los escombros de la construcción, que ya tienen de por sí cemento. O sea que tendríamos una mejor calidad, pero es determinante el tema del reciclaje. De hecho, estamos ponderando, y ACOPROVI está también en esa ponderación, la ley de reciclaje del bono verde. Creo que todo lo que se importa, de hecho, tiene desperdicio. Y al tener desperdicio, todo lo que se importa va a pagar un arancel para el bono verde. Nosotros estamos proponiendo el IRD, que yo soy miembro asesor,
el IRD está proponiendo que se cree un fideicomiso para que esos recursos no lleguen al arca nacional, sino que esos recursos se apliquen al reciclaje. Porque si llegan al arca nacional, ingeniera, mire, eso se perdió. Eso no va a llegar jamás donde se quiere que llegue. Exactamente, entonces por eso se está proponiendo un fideicomiso donde los recursos del bono verde lleguen a ese fideicomiso y que sea administrado por una fiduciaria, de manera que en esa disposición, en ese consejo de ese fideicomiso, esté la parte privada y la parte pública, y también la parte social. Esa es muy buena iniciativa. Ingeniera, cuando hablamos de construcción, estamos hablando de un sector importante de la economía, un sector que tiene un efecto multiplicador en la economía dominicana. Así es. ¿Cómo está el sector de la construcción en República Dominicana? Sobre todo Acoprovi, que es quien tiene mayor conocimiento. Nosotros tenemos muchísimas dificultades, muchísimos bloqueos. De hecho, el sector que más creció en el primer cuatrimestre de la economía nacional fue el sector de la construcción. Y la participación privada es fundamental, porque si te vas a los valores corrientes del Banco Central, dice que el 85% es del ámbito privado. Pero si te vas a la construcción y la separación de construcción y maquinaria y equipo, el 80% es construcción. Entonces, tú puedes relacionar ahí la importancia del ámbito privado, la importancia del sector privado en la construcción. Y generalmente lo que más se construye son viviendas y habitaciones hoteleras. En los próximos 2 años se pudieran terminar unas 7.000 habitaciones hoteleras, pero también viviendas es fundamental en la economía, porque no solamente, bueno, el déficit de vivienda se está manejando de manera indistinta. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dice que son 740.000 unidades. Nosotros hicimos una determinación del déficit cuantitativo, no el cualitativo. En el 2013 eran 900.000 unidades. Y la Oficina Nacional de Estadística, que sí mide el déficit cuantitativo y el cualitativo, señala que son 2 millones de unidades. Pero ahora mismo, entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística, están tratando de consensuar la metodología, de manera tal que realmente yo entiendo que el déficit es importante, porque se está considerando en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que si tú no tienes agua a lo interno de la vivienda o no tienes una solución sanitaria a lo interno de la vivienda, no es un déficit. Y nosotros entendemos como sector privado que sí es un déficit. Imagínate cuando tú te levantas por la mañana, una mujer que tiene que salir fuera a hacer sus necesidades o a procurar agua para bañarse, es un poco complicado. Claro que sí. Y la producción de viviendas realmente se forman de 20.000 a 30.000 hogares por año. Y si producimos menos de 10.000 unidades, entonces el déficit sigue en aumento. No estamos disminuyendo el déficit. Aún la actividad privada en vivienda de bajo costo es significativa. Después que se creó la ley de fomento del mercado hipotecario y del fideicomiso, más promotores están construyendo vivienda de bajo costo. Y ahí está Ciudad Juan Bosch, que ha marcado una tendencia en Santo Domingo Este de que es en el Distrito Nacional es que más se construye, pero Ciudad Juan Bosch ha marcado una diferencia con el Distrito Nacional que es importante, porque Ciudad Juan Bosch son 25.000 unidades, aunque hay viviendo 1.000 familias, más de 1.200 familias, pero hay vendidas 9.000 y pico de unidades. Entonces, entiendo que hay como un desfase en Ciudad Juan Bosch con el tema de la ocupación y la venta que se está generando. Ahorita le preguntó Luisa cómo anda el sector de la construcción. Usted pues dio algunas cifras de que es el sector que más ha crecido, pero en verdad, ¿cómo está el sector? ¿Cómo se sienten ustedes como constructores, como promotores? ¿Qué le está faltando? Creo que escuché que el ahora presidente mismo recientemente se aprobó la ventanilla única. Exacto. La ventanilla única que nos otorgarán la licencia de construcción
en 60 días. Nosotros estamos llenos de expectativas positivas con respecto a ese cumplimiento de esos 60 días. De hecho, el viernes estuvimos con el alcalde del Distrito Nacional y él dijo que apoyaría la ventanilla única. Es decir, que si hay alguna preocupación con las municipalidades, no es con la alcaldía del Distrito Nacional, porque él dijo que apoyaría la ventanilla única, nos lo dijo a 6 miembros de la Junta Directiva de la asociación, y creo que ellos han comenzado con el sistema 3, que es una plataforma tecnológica que contrataron al PNUD para agilizar los procesos. Y el 79% de los proyectos en el ayuntamiento se están aprobando en 30 días. Sí, cuando usted habló de que con el ayuntamiento no pudiera haber problema, ¿esto quiere decir que hay otra instancia en las cuales la burocracia es un poco tardía? Creo que estoy, no estoy equivocado. Yo entiendo que los requerimientos de documentación que nos están exigiendo pueden ser más flexibles. Por ejemplo, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos están pidiendo solares deslindados. Pero si Obras Públicas no nos da la licencia hasta que no tengamos el deslinde, se puede ir avanzando en la aprobación de los planos. Camino. Por ejemplo, nos están pidiendo que los contratos de venta o los contratos de compra de los solares estén notarizados, estén registrados por la Procuraduría. Señor, tenga la relación de notarios y esa relación de notarios te dice si el notario está vigente o no está vigente, pero no nos mande 4 días, 5 días a la Procuraduría a sellar un contrato para que se lo entreguemos sellado. O sea, hay documentaciones que realmente estorban el proceso y la agilización del proceso, como es el no gravamen. El no gravamen que nunca se pedía en el Distrito Nacional, nos los están pidiendo el no gravamen, pero en registro de títulos. De registro de títulos, pero físico, porque tú puedes accesar a la ventanilla del registro de títulos y tú puedes ver si tiene no gravamen o no gravamen, pero tú puedes comprar una determinada propiedad con un crédito. Entonces, ¿qué importancia tiene el crédito? ¿O qué importancia tiene el no gravamen para que nos aprueben unos planos? Si tú puedes tomar un préstamo para comprar una propiedad. No le veo sentido. Así nos están pidiendo muchísimas documentaciones y eso lo que se constituye es en una traba. Yo espero que con los 60 días que prometió el presidente Danilo Medina, realmente tengamos el éxito esperado, porque sería fundamental, porque eso nos encarece. Una propiedad en el Distrito Nacional te puede costar $500,000, $1 millón, $1,5 millones. Entonces, es complejo. Y si vas a producir vivienda de bajo costo en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Oeste, tiene que producir de manera masiva, porque si no produces de manera masiva, tú no tienes los beneficios correspondientes. Usted está hablando de estos requisitos y que les piden ciertas instituciones del Estado, del gobierno, pero uno como inquilino, uno como propietario de una vivienda, uno quiere que las cosas estén seguras, uno quiere que haya un plano depositado en obras públicas, en el ayuntamiento, para en futuro inmediato, en dado caso de un desplome, en dado caso de cualquier problema, pues el ayuntamiento o el ministerio tenga esos planos. Pero es que, a la hora de yo no te niego la calificación del plano. Eso es imposible. Y nosotros también tenemos la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Para cada vaciado, nosotros tenemos la supervisión del ministerio. Es decir, yo no te niego la aprobación de los planos, yo te niego la documentación que nos están requiriendo adicional a la que nos pedían antes, que están entorpeciendo los procesos. Eso es para uso de suelo. Hasta para un uso de suelo te piden el no gravamen. Eso no tiene ningún sentido. Realmente tú puedes comprar una propiedad con un crédito hipotecario. Y de hecho, para tú poder emprender,
Ese es un punto importante. Pero, ingeniera, porque pero ha pasado en edificios, proyectos, que se hacen edificios con oposiciones inscritas, litis o conflictos. Entonces, los adquirientes se encuentran, que compran, como se dice, en planos, ¿verdad? Con el contrato, se encuentran ya que no pueden acceder a un certificado de título o a un crédito porque la propiedad está gravada. Nosotros tomamos préstamo interino para la construcción, lo que es el préstamo para la construcción. Y claro que te graban la propiedad, pero cuando tú vas a pagar el 60%, el 70%, el 80% de la propiedad, en ese momento tú como promotor responsable, y tampoco el banco te desembolsa si no tiene el no gravamen. El banco no te desembolsa el préstamo de largo plazo si tú no tienes el no gravamen. Y con el no gravamen hay dos pagos. Un pago que se le hace directamente al banco por parte del banco que financia la vivienda y un pago que se le hace directamente al promotor. Son dos pagos que se hacen. Entonces, no hay posibilidad, a menos que esa persona quiera hacer un asunto mal hecho, una trampa, pero realmente los promotores formales sabemos cómo proceder y de ese modo, yo no te digo que no hayan excepciones, no te digo eso, pero la mayoría de los promotores formales que somos miembros de ACOPROVI nos manejamos de manera correcta, porque de cada 4 viviendas, 3 son informales y 1 es formal. Entonces, esas 3 informales, tú no sabes cómo la hacen. Tú no sabes si cumplen con los planos, tú no sabes si cumplen con las supervisiones, tú no sabes si tienen el ITIS, tú no sabes si tienen... Entonces, habría que ver. También dentro de esas 3 viviendas que son informales de cada 4, están las viviendas que se construyen en los sectores informales, en los barrios. Entonces, es importante que se sepa eso, que de cada 4 viviendas, 3 son informales y 1 es formal. Estamos hablando, ingeniera, de regulación, de nuevas leyes, y una de esas leyes es la ley sobre lavado de activos, la ley 155-17, que le da la categoría a ustedes de sujetos obligados, con determinadas obligaciones. Nosotros en ACOPROVI contratamos a un experto en materia de lavado de activos y, por supuesto, producimos el manual de cumplimiento, el manual de ética, los formularios de la debida diligencia y capacitamos 160 personas para hacer las debidas diligencias de nuestras empresas. Es decir, que nosotros hemos tenido pasos por delante a los fines de poder cumplir con la ley de lavado de activos. Y en cada una de nuestras empresas tenemos una persona dedicada a las debidas diligencias. Justamente, no te digo que las reglamentaciones han mermado la velocidad de venta de las unidades. Las reglamentaciones de la ley de lavado de activos. Sabes que hay reglamentaciones por cada sector y las reglamentaciones de la ley de lavado de activos ha disminuido el ritmo de las ventas y eso es perjudicial. Es perjudicial para la economía y perjudicial para el comprador, porque a veces desde el principio, vivienda de bajo costo, las fiduciarias califican para el largo plazo a las familias, pero tú no sabes si en el periodo de construcción esa familia va a cambiar de estatus. Entonces, para que te acepten el punto de equilibrio, que es un 40, un 50% del monto de la venta, para que te acepten el punto de equilibrio y tú puedas comenzar la construcción, tú tienes que tener ese porcentaje de venta, pero para que eso se dé, te tienen que aceptar a los compradores. Entonces ya nos hemos reunido, inclusive nos reunimos con la asesora para República Dominicana de la ley de lavado, que es de Bogotá, de Colombia. Y nos hemos reunido con el viceministro, con Juan Ariel, con la encargada de la ley de lavado de la DGI y del Ministerio de Hacienda. Y hemos tenido 4 reuniones y yo creo que estamos avanzando.
avanzando en temas fundamentales. Por ejemplo, en vivienda de bajo costo no es que se da el lavado. En vivienda de bajo costo la gente la compra con mucho esfuerzo. Exacto, ahí no hay trabas. Exacto, la gente la compra con mucho esfuerzo. Entonces nosotros estamos pidiendo, si el 57, el 60% de los empleos son informales, y las MIPYME hay muchas informales que no tienen cómo garantizar y cómo demostrar el ingreso. Entonces nosotros estamos pidiendo una declaración jurada que nos permita el acceso a la vivienda de bajo costo, porque ahí no es que se da el lavado. En la compra de una vivienda de bajo costo, la gente la compra con mucho esfuerzo. Sí, con su permiso, ingeniera, porque ese tema está muy interesante para seguir pues debatiéndolo después de la pausa. Con el permiso de usted, amigos televidentes, y de la ingeniera Susi Gatón, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, COPROVI, vamos a la pausa y luego a la pausa vamos a hablar precisamente sobre ese tema, sobre la vivienda de bajo costo, sobre lo que está pasando en la metrópoli, en el Gran Santo Domingo, de ese crecimiento vertical que todos anhelamos y que está sucediendo, pero a un paso muy lento. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con la ingeniera Susi Gatón, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Ahorita ya tocó un tema interesantísimo que nos compete a todos y es la vivienda de bajo costo, y sobre todo con la cifra que ella pues externó ahorita de que andan por los 600,000 unidades de déficit, 1,5 millones. 2 millones. 2 millones, sí, porque estoy diciendo la cifra que dice cada sector. Uno dice el 740, Hacienda, otro dice 2 millones. El Banco Central, y cada quien tiene su porcentaje. Pero la verdad es, ¿cómo conjurar este déficit? ¿Qué están haciendo los constructores privados? ¿Y qué trabajo hay conjuntamente con el Estado para tratar de que las familias de ingresos medianos, 30,000 o 60,000 pesos, puedan adquirir una vivienda que es un salario promedio entre dos parejas o una sola pareja? Los fideicomisos mixtos son determinantes en la búsqueda de la solución para la disminución del déficit. O sea, el APP, o sea, la sociedad público-privada, donde el Estado construye los servicios de una gran urbanización, o en el caso de Ciudad Juan Bosch se le llama ciudad, y construye los equipamientos comunitarios, los equipamientos sociales. En ese sentido, no es que no se nos cobra la tierra servida, porque se nos cobra a nosotros como promotores, pero nosotros procuramos el recurso para las edificaciones. Entonces, hay una combinación, el Estado pone la tierra con los servicios y nosotros construimos las viviendas. Al final, el Estado nos cobra la tierra servida a través de los préstamos de largo plazo, pero nos da la oportunidad a que desarrollemos más viviendas de bajo costo para las familias que ganan entre 30, 40, 50,000 pesos. ¿Quedan espacios en la ciudad, en la metrópoli, que se puedan hacer algún tipo de asentamiento? Yo una vez me surgió una idea, no sé si se puede, si es posible, si es factible, si es comercialmente posible, de algunos sectores que hay enclavados en la ciudad, comprarle a los propietarios y edificar ahí mismo y hacer apartamentos de 8 o 10 niveles. Esa debería ser una gestión de la alcaldía. De hecho, esa gestión la hacemos nosotros, los promotores. Procuramos el solar, procuramos la propiedad y a través de eso entonces procuramos el uso del suelo y nos indican qué podemos construir. Pero la circunscripción 3, que es Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, Ensanche Luperón, es una circunscripción que de baja densidad y de baja altura, y de calles muy anchas, de buena conectividad, porque tiene la línea del metro de la Máximo Gómez y la línea del metro de la John Fitzgerald Kennedy. Y tiene, que estamos trabajando la ley de vivienda con el sector social, y una reunión se hace en NACOPROVI y otra se hace en Ciudad Alternativa, voy al Ensanche Luperón, que es donde queda Ciudad Alternativa, y yo me sorprendo del ancho de las calles. Yo me sorprendo. Son calles mucho más anchas que la de Piantini. Realmente hay menos vehículos transitando, y creo que ahí hay toda una oportunidad para desarrollar vivienda de
de mediano costo, de lo que nosotros le llamamos vivienda de bajo costo y también de vivienda media baja, Es decir, que ahí hay una gran oportunidad en la circunscripción 3. Y de hecho hay alcantarillado sanitario, que no lo tiene el polígono. Hay como la zona es menos densa, salvo los barrios informales, los sectores informales, lo que colindan con el río, esos sectores informales, ahí sí hay mayor densidad. Pero en Villa Consuelo, Villa Francisca, en el ensanche Luperón, esa densidad no está marcada de manera desproporcional. Entonces sí hay una oportunidad en esa zona y los terrenos son mejores que los mismos terrenos de Arroyo Hondo, de los ríos, de más calidad para fines constructivos. De hecho, el comportamiento sísmico de una edificación tiene mucho que ver, no solamente la estructura, sino también la calidad del terreno. La catedral, ¿cuántos sismos no ha recibido la catedral y está intacta? Así mismo. Es que es un terreno rocoso. Entonces sí tiene mucho que ver si es rocoso, si es arcilloso, si es lodoso. Entonces yo creo que en la circunscripción 3 hay una gran oportunidad. De hecho, nosotros le estamos pidiendo al alcalde del Distrito Nacional un cuadrante, que es López de Vega, John Fitzgerald Kennedy, Máximo Gómez y Pedro Livio Cedeño, que nos den densidad y altura. ¿Por qué? Porque es un cuadrante colindante con Naco, es un cuadrante que tiene equipamientos sociales, tiene equipamientos de salud, pues tiene la Plaza de la Salud, tiene Sedimá, tiene equipamientos deportivos, tiene el Centro Olímpico, tiene el Estadio Quisqueya, tiene buena conectividad porque tiene 2 líneas del metro, el de la Máximo Gómez y el de la John Fitzgerald Kennedy. Realmente ahí en la FE, que es ese sector, en la FE hay una gran oportunidad. Yo lo veo muy bien, ingeniera, porque esto va a facilitarle a personas de clase media, alta, media baja, adquirir vivienda. Y media. Y no alejarse de la metrópoli, de la ciudad. no irse para yo te voy a decir algo. Es muy difícil que la gente se mueva de su territorio. Sí. Es muy difícil que yo viva en el Distrito Nacional y me vaya a la Jacobo Magluta. Sí. Es muy difícil, es bien complicado. Es muy difícil. Sí. Tú prefieres vivir en alquiler y no vivir en propiedad, porque tu territorio, tú tienes todo la comodidad. Tú tienes la gente vive cerca donde tú y de hecho, es increíble. En el Distrito Nacional, la movilidad, ayer nos presentaba Jesús de Alexandre, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el plan de la ciudad. Y la ciudad, en materia de movilidad pública, el 85% son carros de concho y solamente el 15% es transporte colectivo. Entonces, necesitamos mayor cantidad de transporte colectivo y menos carros de concho, porque los tapones que se producen en la ciudad del Distrito Nacional, más los vehículos que vienen de afuera, que vienen durante el día, es un problema serio. Pero es un problema serio. Es palpable, porque lo vemos a diario. Si nos imaginamos ahora mismo y vemos la López de Vega y vemos la Winston Churchill y vemos la Kennedy, es lo que usted dice, hay un 70-80% de carros públicos. Son los que están copando el tránsito, son los que están haciendo los tapones. Y de hecho, yo creo que el Instran está abocado a colectivizar el transporte, porque no hacemos nada con los carros de concho. Y los motores, son muchos los motores. Es un dolor de cabeza. Son muchos los motores, pero también el motor es el delivery, el motor es el mensajero, el motor también hay mucha delincuencia. Es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, sí. Entonces, hay mucha oportunidad en el Distrito Nacional todavía, muchas. Nosotros creemos en las ciudades compactas. Nosotros creemos en una ciudad compacta de manera tal que el territorio sea altamente aprovechado, en la cercanía de la gente. Nosotros creemos que la densidad es positiva. No creemos en una ciudad regada, que eso significa el reguío de las redes, y eso encarece el mantenimiento de las redes eléctricas, de agua potable, de servicios sanitarios. Solo un 5% del Distrito Nacional tiene una adecuada disposición de aguas servidas.
Entonces es preocupante. ¿Por qué? Porque eso no es una obra que se ve, es una obra que va soterrada, entonces no se ve, no tiene el impacto que pudiera tener la línea del metro. Que puede tener la línea del metro, que puede tener el teleférico, claro, que sea visible. Que es muy visible. Claro. Entonces, nosotros necesitamos resolver el problema de las contaminaciones del subsuelo, del agua que se infiltra y que de ahí tomamos el agua potable para la toma, para la higiene. El diario vivir. Y realmente tú puedes tener un edificio que tú sumerges el agua servida y al lado tú puedes tener un edificio que tú extraes el agua del subsuelo. Entonces es una situación compleja. Pero nosotros necesitamos mayores inversiones inversiones en materia de solución sanitaria y de agua potable. Ingeniera, también está el otro problema. La densidad, por ejemplo, en Piantini, si usted se fija, es un tapón impresionante de vehículos, hay problemas de parqueos, hay temas de horarios, hay temas de horarios también. Por ejemplo, ayer me sorprendí de todos los colegios que hay en el polígono. No te estoy diciendo solo de Piantini, en el polígono. Todos los colegios y es el mismo horario. Es el mismo horario, entonces yo creo que hay un tema de horario también que se puede manejar, tanto el horario laboral como el horario de los colegios, de manera tal, no necesariamente los estacionamientos público-privado sean la solución. Yo creo que necesitamos más transporte colectivo, mayor peatonización, que la gente camine más, que la gente se sienta segura para caminar. Y espacios seguros, espacios adecuados para caminar. No solamente tiene que ver con la cantidad de vehículos, también en otros países, recientemente tuvimos un arquitecto de Copenhague que ellos han transformado la ciudad para la ciclovía. Nosotros, ¿dónde montamos bicicleta? ¿En el Mirador Sur? Andamos en el Parque de las Luces. Andamos con nuestro... Bogotá, Colombia, hay una ciclovía. Exactamente, pero no están conectadas las ciclovías aquí. Son ciclovías aisladas, no hay tal conexión. Entonces, yo sé que aquí el clima no nos ayuda, porque tú vas en bicicleta a tu trabajo y vas a llegar sudado. Tendrían que habilitar un baño para que te bañes y te refresque, ¿verdad? Para iniciar la Porque jornada. el clima no nos ayuda, no es el caso de Bogotá. Claro. No es el caso de Bogotá, que el clima todo el año es un clima adecuado. Pero yo creo que hay muchas soluciones que se están encaminando y que se deben encaminar a los fines de que nosotros podamos tener una ciudad más sostenible. Porque no solamente es la contaminación de las aguas, también tenemos contaminaciones visuales, también tenemos contaminaciones sónicas. O sea, queremos una ciudad sostenible. Los promotores de Acoprovi queremos una ciudad sostenible, porque si no, se nos acaba el negocio. Se nos acaba el negocio, la gente sale de la ciudad porque no aguanta la ciudad. Entonces nosotros creemos en las ciudades compactas. Sí. La metropolización es sumamente compleja. La metropolización, que es una ciudad muy abierta, es sumamente complejo, la sostenibilidad. Usted habla ahorita de la carretera o de las calles bastante amplias y espaciosas en el Simón Bolívar, y es una preocupación mía que siento que algunos promotores de vivienda, algunas constructoras, pues dejan pocos márgenes para los peatones a la hora de hacer un complejo habitacional, de estos complejos habitacional duple o de una sola vivienda, y que veo que la acera apenas cabe una sola persona. ¿Hay algún tipo de regulación? El ayuntamiento nos está exigiendo aceras anchas. El ayuntamiento del Distrito Nacional por lo menos nos exige aceras anchas. Pero ¿qué pasa? Yo puedo hacer una acera ancha frente a mi edificio, pero ahí mismo, colindante, se produce un retranqueo, porque la acera se estrecha,
porque esa vivienda es vieja, porque ese condominio es viejo y la acera se estrecha. Pero en la actualidad nos exigen aceras de 4 metros, de 5 metros desde el contén. Excelente, caminen 2 personas sin ahora problema y una mismo madre nos puede están con su coche llevar su niño. Nos están incentivando si dejamos áreas verdes abiertas. Nos pueden dar 2 niveles más en materia de altura si dejamos áreas verdes abiertas, de manera tal que el área verde sea un paso para una ciudad más verde, más sostenible. Y también firmamos un acuerdo con el ministro de Medio Ambiente, con Domínguez Brito, para edificaciones sostenibles y edificaciones verdes. Tanto el tema de la energía, de la disposición adecuada de las aguas, de jardines verticales, es decir, que estamos apostando a ello. Bueno. De hecho, ya yo tengo un proyecto que estoy diseñando que contiene todo lo pautado en ese acuerdo que firmamos con el señor Domínguez Brito. Debe sintonizar, ingeniera, porque la población que está de los milenios que está ahora es una población que vive cuidando su medio ambiente y su salud. Y eso de la conservación lo tiene muy bien claro. Y a esa población es que la banca le presta. Sí, muy bien claro. Ese es el blanco de público de la banca. Son los que tienen los años para pagar. Claro, pagar. los años para pagar. Sí mismo. Sí. Exactamente. Ingeniera, gracias, agradecerla que usted nos aceptara nuestra invitación aquí. Señores, esperamos que la entrevista con la ingeniera Susi Gatón haya sido de su agrado, sobre todo pudiera cumplir algunas expectativas que tenían en torno a lo que está pasando en el sector construcción en la República Dominicana. Nosotros vamos a despedirla, agradecer a la ingeniera Susi Gatón, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda COPROVI, por haber estado con nosotros. Un servidor, Giovanni Almonte, y el doctor Luis Soto, le decimos buenas noches y hasta mañana.